La ejecución de el hombre del atentado contra la maratón en Boston, pues se realizó, se programó el día de ayer. La corte ha determinado que morirá por inyección letal y pues es bueno saber alrededor de este tema qué es lo que va a ocurrir y qué posibilidades No, ahora hay. empiezan todas las apelaciones, ¿no? Todas las apelaciones. Tenemos contacto a esta hora con el abogado Robert Dunham. Él es el director ejecutivo de Death Penalty Information Center, quien conoce muchos de los detalles de lo que ocurre alrededor de estos casos. Mr. Dunham, good morning and thank you for being with us. Good morning. Thank you for having me. Thank you. We have a couple questions about this case. In your experience, how long you think it will be the waiting in the death row for the execution of this bomber? Well, I don't think you can say that either how long it will be or whether it will happen. You can't predict what will happen in any given case during the course of an appeal, but statistically, the most likely outcome of a death penalty case once death sentence has been returned, both on the federal level and in state courts, is that the conviction or sentence is overturned. In this case, there's little likelihood that the conviction will be overturned. Mr. Tsarnaev yesterday made an admission in open court during the course of apologizing. But there still are very significant appellate issues relating to the death penalty, the exclusion of evidence, some jury selection issues, and issues that relate to the instructions in the case. Yeah. So it will be probably more than a decade of appeals at least, and there's no way of saying whether or not the death sentence will be overturned. Thank you. Let me translate for a little bit. No se puede determinar exactamente el momento en que se va a realizar la ejecución. Hay una serie de recursos que se van a presentar alrededor de este caso y finalmente se concluye que podría ser hasta de 10 años la espera para que ocurra finalmente la condena para esta persona acusada del crimen en Boston y que pues ayer tuvo que enfrentar a los familiares de las víctimas de la maratón de Boston. Mr. Dunham, is Massachusetts as a state used to the death penalty? How often are people killed by lethal injection in that state? There is no death penalty in Massachusetts. Okay, that was something I wasn't sure. So how is this going to work? Well, what happens is that Mr. Tsarnaev was prosecuted by the federal government in federal courts for a federal crime. That bypasses Massachusetts law altogether. The current manner of execution for federal crimes is lethal injection, and all of the federal executions that have occurred so far have taken place in Terre Haute, Indiana, at death row there. Also, in this case, there's going to be a federal proceeding in order to take the inmate to Indiana, right? All of the cases, all of the procedures so far, all the proceedings so far have been federal proceedings. Okay, Mr. Dunham, thank you very much for being with us this morning. My pleasure. Thank you. 8:49 a.m. Nos dice él, Marcela, que de hecho en el estado de Massachusetts no hay la pena de muerte establecida y aplicada dentro del estado, pero siendo este un delito federal que ha sido analizado y llevado por una corte federal y que se somete a una pena federal, el reo va a ser trasladado a Indiana, en donde se le aplicará la inyección letal, pero esto podría demorar hasta 10 años. Ayer este sujeto tuvo que enfrentar a los familiares de las víctimas, tuvo que presentarse frente a ellos y mostró su arrepentimiento, Ruby. Realmente ofreció sus disculpas. Queremos creer que él mostró su arrepentimiento, incluso soltó alguna que otra lágrima. Yo creo que en el fondo aquí, evidentemente, él es culpable de lo que hizo, él asumió su responsabilidad, se disculpó con las familias. No logró obviamente evitar la pena de muerte,
Pero yo creo que también en el juicio salió a relucir muchas cosas interesantes, como por ejemplo, él fue en el fondo, él fue un poco manipulado por el hermano. Bastante manipulado, O sí. sea, De hecho, el hermano es el que concibe El hermano la idea. fue el que concibe todo el plan, la idea, y lo arrastra, y él se deja arrastrar. Sí. Pero de todas formas, eso no le quita a él ninguna responsabilidad por ese acto barbárico. Tú sabes que nosotros teníamos uno de los directores del mundo estaba corriendo en esa maratona. Ah, sí. Sí. Del periódico El Mundo de España. Sí, estaba corriendo en esa Juan Fornells, y él es un consumado y consuetudinario maratonista, y estaba detrás. Él por poco le toca uno de los bombazos. Increíble. No lo tocó, y él se entrenó durante un año y al año siguiente volvió otra vez a la misma maratona para terminarla. Ah, sí, porque se hizo la final. Sí, Claro, es nunca decir, terminaron. Nunca se terminó, pero vea usted qué interesante la conversación con el abogado Robert Dunham, porque nos deja claro un hecho que no sabía yo cómo se manejaba en Estados Unidos. Y es que, como fue un delito que se juzgó por una corte federal, ¿sí? Y que requiere de unos procedimientos federales, no importa que en ese estado no haya la pena de muerte. Es decir, Sí. el principio de territorialidad no es estricto en ese sentido. No, porque las penas de muerte son a nivel de estados, no son a nivel federal. Entonces, son... ¿Entiendes lo que te quieres decir? Sí, sí, pero Los estados cada uno decide. Sí, los estados deciden, pero en este caso, como se trató, se está juzgando un delito Claro, federal. se cambia. ¿sí? Entonces, se acepta ese cambio para que él sea trasladado a un estado donde sí existe la pena de muerte. Por ejemplo, aquí en la Florida existe la pena de muerte por inyección letal, que antes se hacía en la silla eléctrica, ¿sí? Y que fue The Old suspendida Sparky. de Old Sparky, Ujú. allí en el norte de la Florida, y que fue suspendida hace Después que la algunos años. achicharró la cabeza a uno. Después de que sí, no, ya estaba muy viejita la silla. Sí, ya. Ya no. Y la Florida Power and Light se quejaba mucho de que consumía mucha Mucha energía. Bueno, eso es cruel, eso es un poco cruel, pero vamos. Realidad. Yo soy contra la pena de muerte, así Retomemos que el tema de a mí no me gusta la pena de muerte. cuando yo tenía la oportunidad de vivir en Orlando y manejar algunos programas muy temprano en la radio, y las ejecuciones en la Florida siempre se han hecho a las 7 en punto de la mañana, y a esa hora por lo general se presentaba un bajón de luz y el transmisor alcanzaba y sabíamos que la ejecución se había completado, porque estamos bromeando, ¿no? Pero en realidad ese tema de la silla eléctrica en la Florida afortunadamente terminó. Eso trajo una cantidad de... Eso terminó de la siguiente forma, o sea, ahí pasaron dos cosas. Pasó por un lado de que después que un reo fue, digamos, prácticamente achicharrado, porque Sí. no funcionó bien los cátodos que le pusieron en la cabeza, y todo su pelo cogió fuego, se decidió interrumpir. Entonces después estuvo interrumpido creo que más de un año las ejecuciones. Después, cuando se decidió reanudarlas, se llegó a la conclusión de que ya estaba completamente fuera de moda y de lógica la silla eléctrica, y fueron directos a la inyección letal, que como ustedes saben, o sea, la inyección letal es un proceso interesante. Son realmente 3 líquidos. Sí. El que mata es el último, que es el que provoca provoca un ataque al corazón. Sí. Pero los 2 primeros son para poner a dormir al preso. O sea, el preso no siente cuando muere. Es lo menos cruel. Es lo menos cruel. Él sí. duerme. O sea, es Sí. como si fuera un analgésico y duerme. De todas maneras, eso Pero yo soy es- contra la pena de muerte. Claro, eso es lo que se va a aplicar al señor Dzhokhar Tsarnaev, que ayer fue confirmada, cuya sentencia a la pena de muerte fue confirmada el día de ayer.